Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 18. Let's open our Bibles to 1 Kings chapter 18. Vamos a leer algunos versículos ahí And we're going to read a few verses here. y vamos a meditar un tiempo en la palabra de Dios. And we're going to meditate a few moments on the Word of God. En el título de la predicación de esta mañana, And the title of my message this morning, que se llama La oración eficaz. which is called The Efficient Prayer. La oración eficaz. The Efficient Prayer. O sea, la oración productiva, la oración que produce, The productive prayer that produces la oración efectiva. an effective prayer. Y vamos a ver algunos principios We're going to see a few principles de cómo esta oración de verdad nunca va a fallar. of how this prayer never fails. Nunca. Never. Y encontramos aquí a Elías, And we find here Elijah, el gran profeta de Dios del Antiguo Testamento, the great prophet of God of the Old Testament, que está aquí pasando un tiempo, un proceso con Dios, he's going here through a process with God. y está llegando al final de un proceso que comenzó en el capítulo 17. And he arrives at a process here where it started in chapter 17. Así que en el capítulo 17 tenemos una gran historia de Elías. In chapter 17, we have a great story of Elijah. Después en el 18 otra tremenda historia de Elías. And then in chapter 18, another great story about Pero este Elijah. fue el proceso que Dios permitió a Elías pasar But this was the process that God allowed Elijah to pass through entre la primera aparición de Dios a él through God's first appearance to him y las palabras que Dios le dio a Elías. and the words that God gave to Elijah, La promesa que le dio a él. the promise that he gave him. Entonces vamos a leer este pasaje al final ya de este capítulo 18, So we're going to read towards the end of chapter 18, donde dice, Elías ora por lluvia. where it says that Elijah prays for rain. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Verse 41, versículo 41, then Elijah said to Ahab, go up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Carmel. Then he bowed down on the ground and put his face between his knees. Y dijo a su criado, a su sirviente, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él subió y miró y dijo, no hay nada, no hay nada. Y él volvió a decir, no hay nada. Imagínense. Pero él le dijo, vuélvete 7 veces. And said to his servant, go up now, look toward the sea. So he went up and looked and said, there is nothing. And 7 times he said, go again. A la 7ª vez dijo el criado, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje o no te alcance. Then it came to pass the 7th time that the servant said, there is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea. So he said, go up, say to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stops you. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind, and there was a heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Then the hand of the Lord came upon Elijah. Esto no quiere decir la mano física de Dios, quiere decir la bendición de Dios estaba sobre Elías. This doesn't mean the physical La hand of unción God, de Dios. but the blessing of God, the anointing of God. El cual ciñó sus lomos And he girded up his loins y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, la ciudad. and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Ok. Nosotros, hermanos, casi todos aquí conocemos algo de la vida de Elías. Nearly everyone here knows something about the life of Elijah. Elías fue uno de los grandes profetas de Dios del Antiguo Testamento. Elijah was one of the greatest prophets of God in the Old Testament. Un hombre, hermanos, de convicciones A profundas. man of profound convictions, Un hombre de compromiso con Dios. a man of a commitment towards God,
Oh, cómo necesitamos esa clase de hombre hoy día. How we need these kind of men Y today. de mujeres también. And women, of course. Comprometidas, Committed. con compromiso, With con commitment. convicción. With conviction. Nada ni nadie Nothing nor no one evitó que Elías stopped Elijah sirviera a Dios. to serve God. Ninguna oposición No opposition interrumpió la relación íntima interrupted the intimate que relationship había entre Elías y Dios. between Elijah and God. Escuchen lo que dije, entre Elías y Dios. Listen to what I said, between Elijah and No God. entre Dios y Elías. Not between God and Elijah. Y hay una diferencia. And there's a great difference. Y esto lo recibo recién. And I Miren, receive this now. Dios God nos ha entregado todo a nosotros. has given us everything. Dios nos ha dejado su palabra. God has left us His word. Y en su palabra And in His word, tenemos las directrices, we have the directions, tenemos cómo nosotros podemos llegar how we can reach a conocer los planes Or to y know propósitos the plans and purposes de Dios para nuestras vidas, of God for our lives, para nuestro matrimonio, for our marriage, para nuestra for familia, our family, para la iglesia, for the church, para nuestro futuro. for our future. Está escrito, It is written. está establecido. It's established. ¿Por qué fracasamos y por qué fallamos? Why do we fail? No es porque Dios ya no nos haya dado todo, ni nos haya hablado, ni nos haya dicho. It's not because God hasn't given us all and told us already Es porque everything. nosotros It's because we no obedecemos la palabra de Dios simple y sencillamente. do not obey the word of God. Simple as that. Llevamos 20, 30 años en la iglesia. Being in church for 20 or 30 years, Escuchamos uno y otro sermón. we hear sermon after sermon. Palabras de Dios que muchas veces tocan nuestro corazón. The word of God that many times touches Nos our heart. quebranta. It breaks us. Nos hace pensar que tenemos que It cambiar. makes us think that we need to change. Pero pasa un mes, But 1 month goes by, pasan 3 semanas 3 weeks go y ya by, nos olvidamos and we forget about de it lo que Dios hizo en nuestras vidas. and what God did in our Del toque lives. especial que Dios nos dio. That special touch that Y God gave us. empezamos a volver And we start to turn a back caminar en nuestros viejos caminos. to our old ways of walking. ¿Por qué Israel, Why did el Israel, pueblo de Dios, the people of God, estaba pasando why were they going through esta gran tragedia this great tragedy de que no había lluvia that there was no rain en el pueblo de Israel? in the Cuando people of Dios Israel? When God les había prometido had promised them en las bendiciones al pueblo de Israel. that the blessings to the people of Israel En Deuteronomio capítulo 27, in Deuteronomy chapter que la 27, bendición de Dios les seguiría todos los días de su vida. that the blessing of God would follow them every day of their Pero lives. toda esa bendición, But all those blessings, todas esas promesas all those promises están condicionadas are conditioned a la fe to the faith y a la obediencia and y obedience sumisión and de submission la palabra de Dios. to the word of God. No me venga usted o yo Don't come a decir me que Dios me va a bendecir si yo no obedezco la palabra to de say Dios. that God is going to bless me if I'm Es not una obeying the word of mentira God. muy grande. That's a great lie. En las últimas décadas In the last decades, se han levantado profetas, prophets have risen up, predicadores, preachers, pastores, pastors. que nos dicen confiéselo y lo recibe. They say to you, confess it, you shall receive it. Declárelo y Dios tiene que dárselo. Declare it and God has No to es give it to así. you. It doesn't work that way. No es así. It doesn't work that way. Hay unas condiciones que tenemos primero que nosotros cumplir. There are conditions that we need to fulfill. Ay, que Dios ama a todo el mundo y todos nos vamos al cielo al final. God loves everyone and we're all going to heaven in the end. Esas enseñanzas satánicas, diabólicas, que viene de las profundidades del infierno That's satanic and diabolic teaching that comes from hell itself para engañar a la gente to deceive people, y se vayan al infierno. and they go to hell. La palabra de Dios nos dice The word of God tells us que nosotros tenemos que nacer de nuevo, that we have to be born again, ser una nueva creación be a en Cristo. new creation in Christ. Y Juan lo dice clarito, Juan 1, 2 y 13. And John says it clearly in chapter 1, Y verse a 12 and todos 13. los que le recibieron. And to all those that received him. O sea, quiere decir que antes no estaba con nosotros. It means that before that he wasn't with us. Cuando usted invita a una persona a su casa, When you invite a person to your house, hasta que no llega y le golpea la puerta y entra, it isn't until they come and knock on your door and come in, no está con usted. they're not with you. No importa que le haya dicho yo voy a ir. Don't matter if they say, I'm going to go, Usted le cree y lo espera, you believe them and wait for them. pero puede pasar cualquier cosa But anything can happen out y usted there, no llega and you don't arrive, o yo no llego. or I don't arrive. Así es también con Dios. That's how it is with God.
Dios dice que no quiere que nadie se pierda, He says that He doesn't want anyone to be lost, nadie, no one, sino que todos procedan al arrepentimiento. but that everyone would be saved. Porque de tal manera amó Dios al For mundo God so loved the world que Dios ha dado a su Hijo unigénito that God gave His only begotten Son. para que todo aquel que en Él cree, All those that believe in Him, presente perfecto, a perfect present, cree, mañana Believe. cree, tomorrow He believes. en 20 años cree. In 20 years' time, you believe. No es como nosotros algunas veces hemos escuchado por ahí, It's para not que so- todo aquel que en Él crea. It's not some of us have heard in the past that it's a past belief. No, eso no está en la Biblia. That's not in the Bible. En la Biblia está para que todo aquel que en Él cree. It's for all those that are believing Ahora. in Him now. Ahora. Mañana será otro día. Tomorrow is another day. Pero mañana usted y yo, como hijos de Dios, But tomorrow, you and I, as children of God, creemos. we need to believe. Y en 2 años más, creemos. And in 2 years' time, we Y si el believe. Señor tarda y no viene por su iglesia, And if the Lord tarries and doesn't come for His en church, 15 años más, in 15 years' time, estamos creyendo. We are aleluya. believing. Estamos creyendo we are believing que somos hijos de Dios. that we are children of God. Estos no son engendrados, como fue engendrado ese hermoso niño que está ahí delante. These are not Fuimos engendrados, conceived. hermanos, por el Espíritu Santo de Dios. We were conceived by the Holy Spirit of God. No por la carne o sangre, como es Not la by flesh relación and blood. íntima entre el esposo y la esposa que produce un niño o una niña. It's not an intimate relationship between the father and the mother that produces Este es a un child. nacimiento espiritual. This is a spiritual birth. Por eso es que Nicodemo no entendía nada de lo que estaba pasando. That's why Nicodemus couldn't understand what was Siendo un going on. maestro de la ley y un doctor, en ese tiempo eran abogados, Being a doctor of the law, being a lawyer, que no tiene idea de lo que está pasando y le pregunta, bueno, ¿y cómo se hace eso? and he didn't know what was going on. He said to Jesus, "How do I do this?" Y Jesús le dijo, siendo abogado, tú no sabes esto, no entiendes esto. And Jesus said, "You being a lawyer, you don't understand this?" Muchos abogados que no entienden nada tampoco. Lo único que entienden es cuánto tienen que cobrar. The lawyers don't understand anything many times, just how much they need to charge you sometimes. Así que tenemos que nacer de nuevo, So we need to ser be hechos born again hijos de Dios. and made children of God. La religión no nos salva. Religion doesn't save El us. ser hijo del pastor no nos salva a ellos. Being the son of the pastor doesn't Nos save salva you. una relación personal. A personal relationship Con Cristo Jesús, saves el us Señor. with Jesus Christ our Lord. Y por eso estamos aquí en esta And mañana. that's why we're here this Los morning. que hemos nacido de nuevo. Those who have been born Y si again. usted no ha nacido de nuevo, está aquí en esta mañana. And if you haven't been born again, you're here El today. nacimiento es recibir a Cristo por fe en el corazón That new birth is to receive Jesus into your heart y aplicar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. and apply the sacrifice that Jesus did on the cross of A Calvary nuestro favor. in our favor. Amén. Eso es el nuevo nacimiento, simple, sencillo That's the new birth. It's simple. y es de Dios. And it's of God. Y todo lo que es de Dios And everything of God no tiene explicación. has no explanation. Hay que recibirlo por la fe, You have to receive it by faith. aceptarlo por la fe. Accept it by faith. Las personas que han tratado de explicar las cosas de Dios, Those people trying to explain al the final things se of vuelven God, media cucú, at the end they become a bit crazy. porque las cosas de Dios Because the things of no God se pueden entender con este intelecto, con esta mente finita. cannot be understood with this finite mind. Las cosas de Dios hay que entenderlas You need to understand the a things of través del God Espíritu Santo de Dios, through the Holy Spirit of que God. se revela a nuestro That is espíritu revealed to our y nos spirit abre el entendimiento and opens up our para understanding poder entender to be able to los understand misterios y las grandezas the mysteries and the que Dios greatness nos that quiere God revelar has a to reveal través to de su us Espíritu Santo, through His Holy y que Spirit. para eso nos ha dejado su santa palabra, And He's left la His holy Biblia, word. la palabra de Dios, las sagradas escrituras. The Word of God, the sacred scriptures. Esta es la revelación de Dios para usted y para These are mí. revelation of God for you and me. ¿Quiere ser un hombre y una mujer de verdad feliz? Do you want to be a truly happy Aquí person? está la respuesta. Here's the answer. Aquí está la respuesta. Here Para is la the iglesia. Esto no es para el mundo, These not for the world, porque el mundo la rechaza. because the world rejects it. Lo único que hay para el mundo es la esperanza de la salvación. The only thing for the world is a hope La of predicación del salvation, evangelio. the preaching of the gospel. Pero la palabra es para usted y para mí. But the word is for you and I. La predicación del evangelio apela a la fe The preaching of the gospel appeals to our faith de los incrédulos. of the unbelievers. Y aunque después nosotros tenemos fe y nuestra fe se va incrementando, And although afterwards we have faith and it grows, pero la enseñanza o la palabra de Dios but the teaching, the word of God, apela a la obediencia de nosotros los creyentes. appeals to our obedience, Porque ya somos salvos. because we are already saved. Y tenemos que empezar a creer And we have to start to believe lo que el Señor nos enseña en su the palabra. word of God teaches us in His word. Entonces, cuando yo enseño de aquí o alguien enseña en nuestra casa o donde sea, So when I teach from here or someone at home teaches, a los hijos de the Dios, children of God, estamos apelando a la obediencia. we are appealing to your obedience, Que obedezcamos la palabra de to Dios. obey the word of God. Porque la única manera de ser bendecidos Because the only way to be blessed es obedeciendo la palabra is de Dios. obeying the word of God. Entonces el pueblo de Israel So the people of Israel estaba en esta situación
were in this situation porque se habían alejado de Dios. because they had departed from God. Dios les prometió bendición perpetua. God had blessed them everlasting Escuche. blessing, Y a nosotros también. and to us as well. A usted y a mí Dios nos ofrece bendición perpetua. God offers you and I Pero eternal esa blessing, bendición perpetua but that eternal blessing está sujeta is subject a que usted y que yo that you and I obedezcamos su palabra. obey His word. Oh, mira Israel, aquí os doy, aquí os pongo la vida y la muerte. Israel, here I'll give you death and life. Le dijo Dios a Moisés que le dijera al pueblo: God told Moses to tell the people, hoy pongo delante de vosotros Today la I- vida y la muerte. today I put before you life and death. Elegir la vida Choose life para que viváis. so you may live. ¿Quién tiene que elegir? Who has to choose? Nosotros, el We pueblo do, de Dios the tenía que people of elegir. God. The Si people seguir obedeciendo, to continue obeying, dependiendo de Dios, depending on God, andando en sumisión walking in submission. o rebelarse como lo hicieron. Or Como rebel. resultado, And as a result, ok, el primer punto es the first point is que de la noche a la mañana aparece un tal Elías. that overnight an Elijah shows up En el capítulo 17, versículo 1. in chapter 17, verse 1, Aquí dice: and it says, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: and vive Elijah, Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Escuche, cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. and Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, except at my word. ¿Cuántos años cree usted que tenía Elías aquí? How old did you think Elijah was here? ¿Alguno? Anyone? Deme un número por si acaso para que... Give me a number just in case. ¿Ah? ¿60? Yo creo, personalmente, no es que esté seguro, que eran 30 años. I believe he was around 30. Él tenía sus 30 años porque a los 30 años normalmente Dios empezaba a empezar a usar las personas en sus ministerios 30 years of age. proféticos y ¿cómo se llama esto otro? El sacerdotal. God started to use people at that age for the priesthood. Ya. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando empezó su ministerio? How old was Jesus when he started his Eso lo sabe, ministry? 30. 30. 30. Entonces, que Dios So God empezaba a usar normalmente a las personas, a los profetas y a los sacerdotes a los started 30 años. to use the prophets and the priests around 30. Puede que sean más jóvenes, se les reveló a otros más jóvenes, pero no recibían el llamado, recibían una revelación, He revealed himself to younger people una many times, palabra de Dios. but never, but just the word of God they Entonces received. Elías aparece de la noche a la mañana aquí, So Elijah appears overnight here, pero dice, en la presencia de Jehová, en cuya presencia estoy, de Dios. He said, stand before the Lord God of Israel, before whom I stand. Dice que él vino con una palabra. It says here that he came with a word. ¿Cuándo le dio la palabra? Antes de presentarse When acá. did God give him this word? Before he presented himself. Antes. Before. Porque para mí Elías tenía ya una relación íntima con Dios. Because for me, Elijah already had an intimate relationship with God. Entonces Dios So therefore God sabía muy bien quién era Elías. knew very well who Elijah was. Elías era un hombre que no iba a comprometer la fe, Elijah was a man that would not compromise his faith. que se los idólatras That the idolaters de Acera y de Baal of Baal, los invitaban a comer, él no iba a ir, if he was going to get invited by them, he wasn't going to go. porque no se iba a contaminar Because he wasn't going to contaminate con himself los ídolos paganos, with the pagan idols. porque era temeroso Because he was fearful del Dios verdadero. of the true God. ¿Cuántos temerosos en esta mañana vemos aquí? How many fearful of God here today? ¿Cuánta relación ya tenemos con Dios? ¿Cuántos años estamos nosotros teniendo una relación con Dios? How much relationship do we have with God? How many years? ¿Será el tiempo que Dios quiere usarte Could it be the time that God wants to use you? y quiere sacarte Wants to take you out? a llevar una palabra a alguien, a tu familia, To take- a tus trabajadores, To take a word to your family members, your workers, a tus compañeros de universidad? your university colleagues? ¿Será la hora en que Dios está esperando para ti? ¿Ya llegó el momento Could this be your moment now? en que tú vas a aparecer de la nada That you're going to appear out of nowhere y vas a empezar a traer un mensaje and start to bring a message de arrepentimiento? of repentance? Porque ese es el mensaje de Dios primordial. Because that's the message of God, first of all.
Oh, traigo un mensaje, Dios nos va a prosperar y nos va a bendecir. No, I bring a message of prosperity and blessing. No. antes de eso, Before that, antes de la sanidad milagrosa, before the divine healing, antes de que Dios prospere, before God prospers, el mensaje es arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. the message is repent and be converted because the kingdom of God is at hand. ¿Quién escuchó? Who heard that? ¿Lo digo otra vez? Shall I say it again? Jesucristo fue el mensaje primordial de él. That was Lo Jesus' primero. message. The first thing. Pedro en el día de Pentecostés, lo primero. Peter on the day of Pentecost, the first thing. Pablo en su predicación, lo primero. Paul in his preachings was the Y first todos thing. los apóstoles y predicadores verdaderos And all the true apostles and que preachers tienen una palabra de who Dios have a word of God jamás van a venir a sobarle la espalda al pueblo en primer lugar. will never come and rub your back, first of all. Le van a decir arrepentíos y He's convertíos. going to tell you, repent and be Porque converted. Dios quiere hacer algo grande con Because nosotros. God wants to do something great with us. ¿Se acuerdan cuando Josué con los israelitas iba a pasar el río Jordán? Remember when Joshua with the people of Israel were going to pass through the Jordan River? Estaban acampando todos antes del río. They were all camping before the river. Que este es el río, ellos estaban acá todos. So las that's the 12 river. tribus. The river's here, and they were all standing on the shore. Josué los llama a todos, empiezan a tocar el clarinete, And el Joshua shofar. Joshua calls them all. He plays the shofar, Se reúnen todas las tribus and all the tribes come together. y este es el mensaje de Josué. And there's a message of Joshua. Santificaos Sanctify yourselves, porque mañana because tomorrow Dios hará maravillas. God will do wonders. No queremos escuchar esa palabra. No, we don't want to hear those Dije, words. I santificaos said, sanctify porque yourselves, mañana because tomorrow Jehová hará God shall maravillas. do Aleluya. wonders. Primero, First of all, querida iglesia, beloved usted church, you que quiere ser bendecido por Dios, who wants to be blessed by God, medite cómo está su relación con Dios. meditate on how your relationship with God is. ¿En qué anda? What are you doing? ¿Cuáles son nuestras prioridades hoy día? What are our priorities today? Meditemos, Meditate on that. cada uno de nosotros, Every one of us. empezando por aquí. Starting from here. Meditemos. Let's meditate. ¿Cuáles son nuestras prioridades? What are our priorities? Entonces el pueblo de Israel So the people of Israel empezó a desobedecer. started to disobey. Aquí tenemos un rey malvado que se llamaba Acab. Here we have a wicked king called Ahab. Tenía una mujer más malvada que se llamaba Jezabel. He had an even more wicked woman called Jezebel. Y se juntaron los dos, el uno para el otro. And the two of them came together, made for each other. Hacían una perfecta pareja. They were a perfect couple. Y Dios, como amaba a su pueblo, And because God loved his people y estaban sufriendo and they were suffering, sequía, ¿qué quiere decir? Drought. Falta de alimento. means no food. Las viñas nos daban sus vinos. The vineyards weren't giving the wine. Y cuando digo vino me refiero a la uva, no se piense en otra cosa. And when I talk about wine, I talk about the grape, not other things. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice las viñas dará su vino. That's where the Bible says the vineyard shall give of their Dará wine, la uva. will give the grape. No da vino la uva, la viña. The vineyard doesn't give wine. Da uva. Y algunos gives hermanitos grapes. en las iglesias que interpretan estos versículos muy para su gusto. And many people interpret these verses to their liking. Además, la palabra vino As a matter of fact, the word wine, es una palabra, en el hebreo y en el griego, in the Hebrew and Greek, puede significar vino fermentado it can mean fermented o wine vino dulce. En el caso de or Jesús, sweet wine. In the case of Jesus, cuando él hizo la Santa Cena, when he had the Holy él Communion, dice, en uno de los versículos dice, no beberé más de este vino. and he says, I will no longer drink of this wine. Pero está hablando del jugo de la uva, But he's talking about el grape zumo juice. de la uva. The grape Porque en la otra juice. parte dice, no beberé más del zumo de la uva, el jugo de la uva, Because when he says he's not going to drink no longer more the grape juice hasta que esté con vosotros, until I'm with you, sentado en la mesa sitting at the table con mi Padre. with my Father. Así que cuidadito con eso que acomodan la escritura para andar por ahí tomando cervecita, So be que una careful. cervecita y que un traguito. Be careful of those people that like to accommodate the scriptures Si to be usted able to quiere, drink. tómelo todo lo que quiera y emborráchese de todo lo que quiera, If you want to, you can drink it all you want and get drunk as much as you want. pero no mienta encima y diga que Dios lo aprueba. But don't lie and say that God approves of it. Porque Dios dice que ningún borracho Because the Bible says that no drunkard entrará en el reino de los shall cielos. enter the kingdom of heaven. Y usted no fue un borracho pegándose una borrachera. And you weren't a Perdón, drunk. usted, Because la gente de afuera ya. the people out there weren't drunks because they Pero got drunk algunos que once. tenemos aquí, gracias. Sí, algunos tenemos aquí que ya dejaron eso, gloria a Dios. But we have some here that left that behind. Pero ¿cómo empezaron? But how did they start? Una copita. With one cup?
con una with one cervecita, beer, poco a poco, bit by bit, poco a poco, bit by bit, poco a poco, y bit después by bit. la lengüita le empieza a zapatear cuando pasan por el pub, and then your tongue starts to wag when you go past the pub, ¿ok? Hacerle así, starts to drool y que tengo sed. because I'm thirsty. Poco a poco, Bit by bit, poco a poco, bit by bit, hasta que nos coge como la serpiente. until it grabs us like the snake. Lean Salmo Proverbio 27, Read Proverbs 27. donde dice que el licor o que el alcohol es como veneno de aspid, como la serpiente, The word, it says there the alcohol is like a poison que se from the nos va, snake que se entra that comes in y después hace lo que quiere and con then nosotros. does whatever it wants with us. Y no sé por qué dije esto, pero gloria a Dios está dicho. I don't know why I said this, but it's been Y al said. que le caiga, le cae, y al que no le cae, no le cae. Gloria a Dios. And he who hear the word of God. Entonces, hermano, Therefore, el pueblo de Israel the people of Israel no podía tener trigo, couldn't have wheat no tenía vid, or vineyards, no tenía aceite, ni oil. la oliva daba nada. no olives, nothing. Y eso nos pasa a muchos de nosotros cuando desobedecemos a Dios. And that happens to many of us when we disobey God. Nos apartamos de Dios. We leave God. Nos viene la ruina. Ruin comes upon us. Y después, ¿sabe? Algunos son tan espirituales en la iglesia Then some are so spiritual in church que le echan la culpa al diablo. that they blame the devil. Le echan la culpa al They diablo. blame the devil. Es que el diablo, no, Oh, the ustedes devil. y yo No, it's you and I. somos los que autorizamos al diablo We authorize the devil para que nos ataque y nos dé de todo. to attack us and give us all. Si él está listo esperándolo con la copa, está listo así. He is ready like this. Pero Dios nos prepara a través de su palabra But God prepares us through His para words que entendamos so we understand que Dios quiere bendecirnos. that God wants to bless us. Entonces Él quiere enviar lluvia, So He wants to send rain, pero una lluvia muy diferente, but a very different rain. como cantábamos. As we sang, Algo está cayendo aquí. something is falling here. La lluvia de la bendición de Dios sobre mi vida y su vida, The rain of blessing of God upon your life and my sobre la life, iglesia. of the church. Entonces le dice, Then it says, por mi palabra no habrá más lluvia. by No, my that- word there will be no more rain. Wow. ¿Y a quién se lo dice? Who does it say to? Dice que vino a la presencia del rey. He Al went rey to se lo dijo. the presence of the king, the king. Qué valiente que era este hombre. How courageous was this man? En ese tiempo, el hablarle hacia un rey In those days, to speak like that to a king significaba que probablemente perdía su vida. meant that you would probably lose your life, Le cortaban su cabeza. cut off your head. Pero este hombre obedeciendo a Dios vino. But this man obeying God came. No habrá más lluvia ni rocío. La cosa era seria. There shall be no dew nor rain En estos años, these years, sino por mi palabra. except at my word. Pero él no está diciendo porque yo lo voy a decir. But he doesn't say it because I'm No, saying no, it. no, 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 no. No. Él tiene una palabra de Dios. He has a word of God, Y esa es la palabra que él está and hablando. that's the word that he is speaking. Dios le dio la autoridad God gave him the y authority, le dio la palabra. gave him the word. Y le dijo, tú It says, you ve y dile a este pueblo. go and tell this people El problema que están teniendo the problem that you are having. no es porque yo haya detenido las bendiciones, It's not because I have stopped the blessings no es porque yo haya cambiado mi or palabra, I have changed my word, sino porque ellos but because me they han desobedecido have y han disobeyed hecho lo me. que les da la gana. have done whatever they please. Como resultado, And as a result, están pasando gran they necesidad, are going through a great need, miseria, misery, hambre, hunger, sed, thirst, y siguen para adelante. and they continue on. Y después And then, dice en el 18:1, verse 18:1, dice, pasados muchos días, que fueron, se creen, 3 años, 18:1 says, and it came to pass after many days, Vino 3 pala- years, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve 3 años, that the word of the Lord came to Elijah ve, muéstrate acá al rey, in the 3rd year, saying, go present yourself y yo haré llover sobre la faz de la tierra. to Ahab, and I will send rain on the earth. Chapter 18, guys. Ahora, ¿qué había pasado entre 17:1 y 18:1? What would have happened between chapter 17:1 and 18:1? ¿Ok? No había llovido, Hadn't rained. pero Elías estaba pasando por un proceso. But Elijah was going through a process. ¿Ok? Elías tuvo que sufrir las mismas consecuencias que el pueblo estaba sufriendo por Elijah- su rebelión y su pecado, Elijah had to suffer the same consequences because of the rebellion of the people, aunque él era un hombre santo de Dios. although he was a holy man of God. Considere eso, Consider considere this. Consider that. que Dios le hable. Lo voy a dejar ahí para que Dios, usted escudriñe.
Dije, Señor, ¿qué quiso decir el pastor con esto? I want you to search that later on. What does the Tuvo que pastor mean pasar by Elías hambre. had to go through hunger. Elías tuvo que ir a una viuda, depender de una viuda, Elijah had to depend on a widow para que lo alimentara. to be fed. ¿Se acuerdan de la Biblia de Serepta? Remember the widow? ¿Ok? Que Dios le dice, vete allá, tengo una viuda que te va a alimentar. Y la Biblia, la viuda, And God had told him, there's a widow there that will feed you. And the widow la viuda no tenía comida. didn't have any food. Al contrario, dice que cuando llegó Elías, On the contrary, it says when Elijah la arrived, encontró por ahí afuera de la casa, buscando leña, cogiendo leña, he found her bundling some sticks ¿ok? Para ir y hacer, dice, el último pancito, to go and make the last piece of bread. porque era la última harina que le quedaba. Because the last piece of wheat that she had, Elías le dice, or flour that she had. lo primero que le dice, ¿me puedes dar un vaso de agua? Elijah says to her, can you give me a glass of water? Y la mujer va. And the woman does it. ¿Qué mujeres más obedientes en ese tiempo? What an obedient woman of that day. Igual que ahora. Just like today. Entonces, fue So she went a buscar el agua. to get the water. Y ya antes que llegara a la puerta de la casa, Elías, mujer! And before she arrives at the door, Elijah says, hey, widow, Mira, tráeme también un trozo de pan en tu mano porque tengo hambre. also bring me some bread because I'm hungry. Y bueno, es que es largo todo esto, pero... This is long, but... Ok, y la mujer le dice, Señor, And the woman says, Lord, yo estaba buscando leña precisamente. Estaba buscando leña. I was looking for wood or bundles of stick. Y dice, y vive Jehová tu Dios, en el versículo 12, And verse 12 says, as the Lord your God lives, que no tengo pan cocido. I do not have bread, Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja only a handful of flour in a bin, y un poco de aceite en una vasija. and a little oil in a jar. Y ahora recogía 2 leños And see, I'm gathering a couple of sticks para entrar, that I may go in ¿ok? Y prepararlos para mí y para mi hijo, and prepare it for myself and my son, para que lo comamos y nos dejemos morir. that we may eat it and die. La mujer ya se había rendido. The woman had surrendered. Nos comemos este último trozo de alimento que tenemos We have this last bit of food that we have, y después esperar la muerte. and then we wait for death. Porque era la sequía por todas partes, había muerte y ruina en todas partes. Because there was drought everywhere and death everywhere. Este país de Australia, This country of Australia, cuando sufre sequías, when it suffers no drought, sé si ustedes cuánto tiempo llevan acá, pero hace como 8 años atrás, I don't know how long you've been here, but about 8 hubo una years sequía ago, tan grande it was such a great drought que nos here. midieron hasta cuánto agua podíamos gastar en la ducha. They even told you how much water you could use in the shower. ¿Se acuerdan que nos hicieron poner un medidor de arena así, Remember that little timer that they gave que you? duraba 4 minutos? 4-minute timer? Y ahí teníamos que bañarnos 4 minutos. And we Las had to have a shower in 4 pobres minutes. hermanas que se demoran 2 horas en la ducha. Poor sisters who spend 2 hours in the Y shower. algunos hombres también que les gusta. Y And some men as well who love that water on them. se ponen hasta cantantes dentro de la ducha algunos. Some become singers in the shower. Y nos medían el agua. And they measured the water on us Porque la sequía era extraordinaria en toda Australia. because the drought was extraordinary. Los for animales Australia. muertos. Usted no vio las noticias, veía los animalitos muertos. Animals were all de sed. dying. La gente desesperada por agua. People were desperate for Se water. enviaban camiones para dentro al centro de Queensland They would send trucks full of con water agua. to Queensland Porque si no la gente se moría de sed. because if not, people would die of thirst. Eso era lo que estaba pasando aquí. And that's what was going on here. Pero en ese tiempo no había el modernismo que es la tecnología que hay ahora. But in those days, there was no modern technology like today. Así que imagínense el sufrimiento que había. Imagine the suffering. Si tal manera que Dios mandó a Elías a un arroyo que comiera, ahí que le iba a mandar comida y bebiera el agua. And such to the point that God sent Elijah to a brook to drink Antes de water esto- before this, Y el arroyo se secó. and the brook was dried up. Y Dios le dice, tienes que ir ahora donde una viuda. And then he says, go to the widow. Y lo primero que pide es un vaso de agua. And the first thing he asked Qué for was cosa a más glass of rica el water. agua cuando usted tiene sed. What a beautiful thing water is when you're ¿Verdad? thirsty. Que usted no piensa en una cerveza, usted no piensa en alcohol, usted piensa en agua. You don't think about beer or anything else. You think ¿Quién ha about estado en esa water. situación alguna vez? Who's been thirsty once before? Y una vez estuve en el desierto de Chile, en Atacama, hermano. Ay, Dios mío. I was in the desert of Chile one day, Y estuvimos en Arica y de Arica nos fui y teníamos que irnos a Iquique. and we were in a city called Arica. We had to go to another city called Iquique. Y nos fuimos caminando porque teníamos que estar a cierta hora allá. And we went walking because we had to be there at a certain hour. Estábamos haciendo el servicio militar y usted sabe cómo es la cosa en los cuarteles. I was doing the military service, and you know what it's like in the army. Había que estar a tal hora y ahí teníamos que llegar ahí. We had to be there at a certain time. Y yo andaba con un compañero de milicia, And I was with another person with me. su nombre Ricardo Romero. His name was Ricardo Romero. Y nos fui, ¿qué hacemos, hombre? ¿Qué hacemos?
What do we do? Pues vámonos caminando. Let's go walking. Y para allá hacemos que nos lleven o lo que sea. And over there we'll hitchhike. Y Get salimos a como a las car. 10 de la mañana. We left about 10 in the Como a morning. las 2 de la tarde habíamos avanzado como 2 kilómetros, hermano. And at 2 p.m. we had Y advanced había about 2 una kilometers. cuesta para arriba, pero inmensa. And there was a great big mountain to Y go up. larga, que no estaba ni Quique. And La long. cuesta del Hacha le llamaban, imagínense. Entonces, nosotros miramos a todo sequía, toda arena, tierra. And we looked around us, it was just sand everywhere, dry. No había vida, no había árboles, It no was- había nada. No life, nothing. Y con la sed encima. And with thirst. De pronto pasa un camión, de esos camiones cargadores, And then one of these trucks came by, y le decimos así, nosotros desesperados. and we put our fingers out desperate. Y él no podía parar en medio de la subida, porque si este camión cargado con toneladas de peso, And he couldn't stop halfway up the hill because he had full of tons of, No. of stuff. no podía parar porque se iba a ir para atrás. He couldn't stop or else it would start to go Entonces back. nos hace así, allá arriba, arriba. So he points to the top and Arriba, says, Pablo. we'll go to the top. Y me acuerdo que no sé de dónde nosotros cogimos nuevas fuerzas. I don't know where we got our new strength from. Y correrán y no se cansarán. Y vamos. You shall run and not grow weary. And we started running Y llegamos arriba. and we arrived to the top. Ya con la lengua afuera. Y sale la lengua ahora se ponen unas cosas blancas. And then your Cuando tongue uno goes ve. white and dry. Y el hombre este, ¿sabe? Llevaba un tonel abajo del camión. And this man under the truck had this little jug. Nosotros llamamos una pipa o algo así, un tonel. Ya. Y él llevaba agua ahí. And he had fresh water in there. Se bajó, He got down, sacó agua. he got water, Y esa agua, como claro, con el viento iba tan fresquita. and that hermano. water was so fresh and cold. Nos vivimos esa agua. When we drank that water, Qué cosa más rica. La vida vuelve. life comes ¿Sabe back que to usted you. cuando no bebe agua hasta se le nubla la vista? You know that when you don't drink water, you even lose your eyesight? Para las hermanas aquí que sufren de dolores de cabeza, Those ladies here who suffer headaches, muchas veces es por falta de líquido, de many agua. times it's because of lack of water. La mayoría de las veces. The majority of times. Beba agua, Drink water. ¿ok? Beba agua. Drink water. No Coca-Cola, Not Coke, ¿ok? Agua. water. De hecho, Dios la semana me habló claramente, Dios. The Lord spoke to me clearly this Lo week, sentí clarito. and I felt it Me clearly. dice, la próxima vez que tú hagas un almuerzo aquí, Next time you have a lunch here, en vez de Coca-Cola, instead of Coke, vas a dar agua. you're going to give water. Y agua vamos a dar. And that's what we're going to give, Y water. si usted quiere comprar Coca-Cola, vaya a comprarla. If you want to buy Coke, you can buy Pero it. yo no voy a ser culpable de que usted tenga algún problema por la Coca-Cola y el azúcar que se está tomando. I'm not going to be guilty of the problem you have with your Coke and the sugar. Como yo soy obediente a Dios, Because I'm obedient Lo to voy a God. hacer, así que no se I'm gonna do sorprenda. it. So don't get surprised. agua. Water. Y al último me dijo, ¿sabes qué? Es más barato todavía. It's even cheaper. Gloria a Dios. Así que el agua es tan necesaria. Water is so necessary. Y aquí había una sequía horrible. And here there was a horrible drought. Así que Elías se alimenta Elijah is fed. y después, usted sabe la historia ahí porque no nos vamos a detener ahí. You know the story. We're not going to stop Ahora now. que pasa todo eso, After all this le happened, dice Dios a Elías, God says to Elijah, muéstrate a Acab show yourself to Ahab, y yo, Jehová, ¿ve? and I, the Esto es Lord. lo que a mí me da la convicción de que ya Dios le había hablado a Elías. And these are convictions that I have that God had already spoken to Porque Elijah. ahora Dios dice, yo haré llover. I shall give Elías rain. no puede hacer llover. Elijah El can't make pastor it no rain. puede hacer The ningún pastor milagro. can't do Es anything. Dios el que lo hace. God aleluya. does the miracle. Y la gloria es para And Él. the glory is La for honra Him. es para The Él. honor is for Him. Porque Él es el Dios de milagros. Because He's a God of miracles. Aleluya. Nosotros solamente somos canales, We are just channels los cuales Dios puede bendecir a los demás. which God can bless everyone else. Entonces, Dios le dice But God says que Él va a hacer llover. that He's going to make it Y rain. dice, fue pues Elías a mostrarse acá. En el versículo 2 del capítulo 18. Y el hambre era grave en Samaria. Después tenemos en el capítulo 18, en el 41 ya, ahora vamos al final. We go to the end of verse 41 of chapter 18. Porque si usted ve en el capítulo 18, Because if you read chapter 18, Elías sigue en el proceso. Elijah continues in the process, ¿Ve? Sigue peleando, keeps fighting, sigue luchando con los enemigos. fighting with the enemies. Hermano, cuando Dios te da una palabra, te When da una promesa, God gives you a word or a promise,
Quizás vas a tener que pasar un proceso You might have to go through a process en donde vas a tener que luchar con los enemigos. where you have to fight with the enemies. Vas a tener que pasar You necesidades. have to fight needs. Vamos a tener que pasar, mi hermano, la We have difamación, to go through defamation, mentiras de las personas. lies of people. Tenemos que pasar eso. We have to go through that. Pero si Dios te ha dado una But palabra, if God has given you a Dios word, nos ha dado una God has promesa. given us a promise. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, nosotros tenemos que creer we have eso to believe it. y tenemos que empezar a pasar el proceso And we have to go through the process con sumisión y humildad y obediencia a with Dios. submission and obedience to God. Y después viene el resultado. And then the results Mire. will come. Ahora viene el rey Now the king comes, y Elías dice and Elijah says, a Acab en el 41, verse 41, sube, come y bebe, go up, eat and drink, porque una lluvia grande se oye. for there is a sound of abundance of Ok, rain. los reyes no tenían necesidades, ellos de alguna manera tenían el pan y el agua. The kings didn't go through any need. They always had bread and water. Así como hoy día hay naciones que están pasando hambre, Just like today, there are nations going pero los through sinvergüenza y hunger, los ladrones que están en el gobierno but the thieves in government, no les falta nada. they don't lack anything. Tienen de todo, en They have it all abundancia. in abundance. En Cuba, cuando el pueblo cubano estaba muriéndose de hambre, In Cuba, when the people were dying of hunger, Fidel Castro estaba acumulando sus riquezas Fidel Castro was accumulating his y en su riches, palacio no le faltaba absolutamente nada. and in his palaces, he didn't lack anything. Venezuela hoy día Venezuela today está pasando por una tremenda necesidad. are going through a great need. Ese hermoso país de Venezuela. The beautiful country of Yo Venezuela. amo a Venezuela. I love Venezuela. País precioso, hermoso. A beautiful country. Lo ha arruinado el comunismo y el socialismo. The socialists and communists have Porque destroyed it eso es lo que ellos traen. because that's what they bring. Qué increíble que aún dentro de las iglesias defienden este sistema satánico, How- esta ideología satánica. I am unbelievable in the churches. People defend this satanic ideology, Cuando lo único que ha traído a todos los países donde ha tratado de implementarse where all that is brought to those countries that has been tried to es implement ruina, división, destrucción y muerte. ruin, division, destruction, and death. Y si usted lo acepta bien y si no, If you accept it, fine. estudie, vea, If not, study, see, vea la realidad. read the reality. Pueblo venezolano sufriendo, la gente desesperada Venezuelans. por un trocito de pan. Desperate for a piece of bread. Algunos ponen video ahí, los venezolanos, como un esqueleto, como que están en la Segunda Guerra Mundial. Oiga, ¿qué cosa con un país que era rico? People starving. They can see images of people so skinny like a World War II. Yo amo a Venezuela. I love Cuando Venezuela. yo era niño estaba en la escuela. When I was a child, I was at Íbamos a school. una escuelita que se llamaba Escuela Número 3 República de Venezuela, My school was called the School of Venezuela en Chile, in en Chile, el sur de Chile. in the south of Chile. Venezuela había donado esa escuela. Venezuela had donated that Imagínese. school. Pero But- mientras el pueblo sufre, pasa hambre, As the people suffer and Miseria. hunger, misery, sinvergüenza de Maduro ahí tiene toda la abundancia que quiere. Maduro has all the abundances that he wants. Y se para y dice, aquí estamos muy bien. And he stands up and says, we're Y doing esos just que andan fine. vestidos, bueno, le aplauden. And they applaud him. Sí, estamos muy bien. Yeah, we're fine. Iba a decir de rojo, pero hay algunos hermanos que están vestidos de rojo aquí. I No, would say those dressed in red. Capaz Some que people are se dressed in molesten red también, here. pues. Se enojen conmigo. You get angry with me. ¿Es que se visten de rojo? You know, they dress in red. Y vamos a hablar. Yo me acuerdo cuando el presidente venezolano Chávez I remember when President Chavez dijo, yo maldigo al pueblo de Israel. says, I curse the people of Lo Israel. maldigo desde lo más profundo de mis vísceras. And he says, ¿Hay algún venezolano aquí? Amén. ¿Qué quiere decir vísceras? ¿Extrañas? La extraña. it says, I De lo más curse them from the profundo de mis extrañas, most profoundest of my insides. maldigo al pueblo de Israel. Maldito el I pueblo de curse Israel. Así. the people of Israel. That's what he said. Y de ahí murió. And that's where he died from. Porque el que maldice al pueblo de Dios, Because he who curses the people of God maldito es. is cursed. El que bendice a Israel He who blesses Israel es bendito. is Aleluya. blessed. Iglesia, tenemos que aprender a obedecer la Biblia, la palabra de Dios. We need to learn to obey the word of God. No dejemos impresionar por la prensa y las noticias que nos engañan cada día. Don't be deceived by the press and the media that tries to deceive us every day. La palabra de Dios es la verdad. The word of God is the Aleluya. truth.
No viva por sus sentimientos. Don't live out of your feelings. No viva por sus Don't emociones. live out of your emotions. No viva por lo que usted cree que es. Don't live by what you think it might Viva be. por Live lo que las sagradas by what escrituras the sacred nos scriptures enseñan, aleluya, teach us. y viviremos And we en shall live gozo, en paz, armonía y in alegría. peace and peace, Seremos harmony. libres. We shall be free. Espero que nunca tenga que irme a Venezuela, porque con esto... Porque el pueblo de Dios The people está of God orando are praying, y se va a levantando cada día un pueblo poderoso. and a powerful people is rising up every Y day. si mi pueblo se humillare, If my people would humble y buscar themselves en mi and rostro, seek my face, yo sanaré su tierra. I dice shall el heal Señor. their lands. Yo sanaré su I tierra. shall heal their lands. Yo los libraré. I will deliver Yo them. los prosperaré y los bendeciré. I will prosper them and bless them. Amén. Amen. Y eso pasó aquí. That's what happened here. ¿Qué cree usted? Porque Elías oró y se metió la cabeza con humillación dentro de las piernas, de las rodillas. Do you think because Elijah was kneeling down praying Y empezó a orar con una oración profunda, and prayed a profound una prayer, intercesión intensiva? an intensive prayer, La respuesta fue a esa oración, claro que sí. there was an answer to that prayer, of course. Pero fue a la promesa que Dios le había dado antes. But it was the promise that God had given him before. ¿Qué pasó What happened entre medias? in between? Oh, Señor. Elías fue un hombre de integridad. Elijah was a man of integrity. No se dejó, hermanos, seducir. He didn't allow himself to be Ni seduced por Betsabé, by ¿cómo se llama? Jezabel, Jezebel ni por Acab, or by los Ahab, reyes. the kings. Después viene el problema de los 850 falsos profetas. And then the problem comes with the 850 ¿ok? false prophets Y la confrontación con Elías, el hombre de Dios. and the confrontation with the man of God, Uno. Elijah. One. Uno, hermano, uno. One. Contra 850 falsos profetas Against 850 false prophets que le endulzaban el oído a Acab. that would sweeten Ahab's ears. Eso es lo que hace el falso profeta. That's what the false prophet does. Endulza They el sweeten oído the ears con palabras que hacen sentir a las personas bien with smooth words, make people feel good y mientras están en pecado horrible. whilst they're in terrible sin. Pero Elías But trajo el Elijah mensaje claro, sin compromiso. Brought a clear message without compromise. Al rey lo confrontó y le dijo, tú He said to the king, tienes que arrepentirte. need to repent. Haz que el pueblo regrese Make the people turn a la back santidad to the holiness y a la obediencia and obedience al Dios todopoderoso, to the all-powerful al God, Dios de Israel, the God of Israel, al Dios que nos sacó de a Egipto, God that took us out que al of Dios que Egypt, nos hizo pasar por seco and God that made us pass on dry en ground, el Mar Rojo, on the Red Sea, el Dios que abrió el río the Jordán, God that opened up the River Jordan, el Dios que echó abajo las murallas the de God that Jericó. brought down the walls of Jericho. A ese Dios regresemos. Turn back to that Él es God. el que nos va a librar He will deliver you, del enemigo, no from the importa enemy. cuán grande sea. no matter how great He is. Y empezó a predicar. And He started to preach. No se achicó. He didn't go down. Y oró. And He prayed. Y ese con tanta convicción que él le dijo, antes de orar, So much conviction. He said, before I pray, le dice, He says, sube, come y bebe, go up, eat and drink, porque una lluvia grande viene. for there's a sound of abundance of rain. En otras palabras, In other words, quédate tranquilo. relax. Dios está en control. God is in control. ¿Qué había pasado? What would have happened? Yo lo que pienso que había pasado. I think about what would have Acab se happened. arrepintió. Ahab repented. Cuando los 850 profetas de Baal y de Acera When the 850 prophets of Baal fueron vencidos y derrotados en el Monte Carmelo, were defeated on Mount Carmel, entonces este hombre, this man, con todo el pueblo, dijeron, with all the people a said, Jehová serviremos. we shall serve the Lord. Y yo creo que este hombre, no la mujer, I believe él, this man, not and the woman, porque sabemos cómo terminó Jezabel. we all know how Jezabel. Jezebel ended up, Pero este hombre se arrepintió but this man repented y empezó a vivir para Dios. and started to live for God.
Entonces dice que en el versículo 39 del 18, It says in verse 39 of chapter 18, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. now when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is God. Yo The creo que- Lord, He is God. Y yo creo que ahí estaba Acab, And I believe Ahab was amongst them, el rey. the king. Jehová es Dios. The Lord Nos is God. arrepentimos. We repent. Hemos hecho mal. We have done evil. Hemos andado detrás de la idolatría, We've followed after idolatry, detrás del espiritismo, del followed engaño. spiritism and ¿Cuánta gente deceit. aún dentro de la iglesia hoy día How many people, even inside the church está today, metida en el espiritismo, en el satanismo, are involved in Satanism and spiritism, en el engaño, en la desobediencia, en la rebelión? in deceit, in disobedience, and rebellion? ¿Cómo Dios nos va a bendecir? How can God bless us? Hay que arreglar las cuentas con Dios. You have to get right with God. El profeta dice, prepárate para encontrarte con tu creador. The prophet says, prepare yourself to meet your maker. Usted y yo un día vamos a encontrarnos con Dios. You and I one day are going to meet our maker. Se lo aseguro. I can assure you. Si usted no lo cree, no importa. If you Igual don't believe it, doesn't matter. It's going to está happen. escrito It is written que muramos una vez that we die once, y después de esto el juicio. and after this, judgment. Hebreos 9:27. Hebrews 9:27. Escrito está It is written por la mano de Dios, by the hand of God, por el dedo de by Dios, the finger of God, que muramos una vez that we die once, y después del juicio. and then judgment. ¿Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Dios? Are we prepared to meet our God? Hermano, la vida no es nuestra. Life doesn't belong to us. Podemos salir de aquí y nos puede pasar cualquier cosa. We can leave this place and something could happen to us. ¿Qué te crees tú que me creo yo? Who do you think you are? Who do you think I am? ¿Que somos eternos aquí en esta tierra? That we are eternal here on earth? Ojalá. I wish. ¿A quién no le gusta vivir? Who ¿Para would qué like estamos to con live? cosas? ¿Ah? Por eso que el domingo pasado hablamos de la vida abundante. That's why last week we spoke about the Vivamos abundant la life. vida. Let's live life. Disfrutémosla, pero con Enjoy it, Dios. but with God. Que no es ningún pecado disfrutar la vida, hermano. There's no sin to enjoy life. Irte a pasear con tu esposa si tienes tiempo. To go and have a time with your A caminar wife. con ella. Walk with her. Allá a un restaurante a servirte algo que ella no tenga que cocinar, que se siente ahí y que diga, gracias Señor. Go to a restaurant where she doesn't have to cook and you can enjoy each other's company. Hay unos esposos tan retacaños, hermano. There are so many selfish husbands. ¿Cuándo fue la última vez que la sacaste aunque sea al McDonald's? When was the last time you took her even to a McDonald's? ¡Tacaños! Selfish. Y después decimos que Dios me bendiga. And I say, oh, God blesses me. Esposas, Wives, qué lindas que son ustedes. No digo nada de ustedes. Okay. how beautiful you are. I won't Ya, say anything los against you. esposos estaban diciendo, dale, 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 dale. The husbands are saying, come on, say something about the wives. Entonces, hermano, Therefore, la verdad es que Dios nos ha llamado para bendecirnos. the truth is that God has called us to bless us. Jorge, tú George. estás diciendo, díselo, pero yo te lo digo a ti. George, you say it, but I'm telling Dios you, te ha llamado, a ti te está llamando para bendecirte. God is calling you to bless you. ¿Quién dice amén? Who says amen? Pero tú tienes que obedecer y But arrepentirte y seguir a Dios you need y to- dar ejemplo. Obey and repent and give an example to God. Lo mismo mi hermana, tu Same to esposa, the wives, igual que nosotros. just as us. Si esto es para todos nosotros, This brother. is for all of us. No es para que le tire a mi mujer o le tire a mi marido. It's not to throw it to your wife or Aquí your yo les tiro husband. a todos sin excepción de I personas. throw it to everyone here without exception of people. Amén. Amen. Está bien, ¿verdad? Claro que sí. Tú quieres ser bendecido, You want to be bendice. blessed? Bless. Tú quieres que sean generosos contigo, sé generoso. You want them to be generous with you? You be generous. El que siembra abundantemente, recoge abundantemente. Sows abundantly will reap Y esto abundantly. muchos no lo entienden en la iglesia. Por eso es que viven unas vidas And many miserables. people in the church that understand this, that's why they live a miserable life. Yo lo vivía hasta que lo entendí. I lived it until I understood. Hasta que alguien tuvo los pantalones bien puestos para decirme, hermano, Until someone had their pants well put on and said, deja de ser brother, tacaño. stop being selfish. Así, mi cara. In my face. Y yo no me sentí muy bien que digamos, ¿quién le gusta que le digan eso? I didn't like that they told me that. Who likes to be told that? Pero escuché la voz del consejo, porque uno tiene que escuchar el consejo por But I amor a heard the Dios, word of iglesia. counsel, because you have to hear those words of counsel. ¿Usted cree que yo le estoy dando consejos aquí para mal suyo? Do you think
I'm giving you words of counsel here to Hermano, make si things yo amo go a Dios wrong for con you. todo mi corazón, I love God with all my heart. y como amo a Dios con todo mi corazón, And because I love God with all my heart, amo a la iglesia, a los hermanos y a las hermanas con todo mi I corazón, love the church y with all quiero my lo heart. mejor para And I ustedes, want the best for you. que sean prosperados, To be bendecidos, prosperous and blessed. pero también que vivan una vida de obediencia y sumisión a But Dios, also to live a life of obedience and porque si no submission. nos estamos engañando a nosotros mismos, Because if not, we are deceiving estamos ourselves. perdiendo el tiempo. We're wasting our time. Parece que algunos despertaron, gloria a Dios. I think some of you woke up. Glory to God. Les gustó, parece, les gustó. I think you Gloria a liked Dios. it. Hay unos hermanos que ya a lo mejor tienen hambre también. Some that are already hungry. Pero, ¿entiende? Entonces, Elías empieza a orar. So Ahora, Elijah starts to pray. pero el pueblo ya había reaccionado. But the people had already reacted. La iglesia había reaccionado. The church had reacted. Había dicho, sí, hemos pecado. They had said, yes, we have sinned. Dios es Dios. God is God. Mi Dios es Dios. My God is God. El Señor de la iglesia es el Señor. The God of the Aleluya. church is the God. Y entonces viene Elías ahora con la palabra que él tenía. And Elijah comes with the word that he has. Después la confirmación de Dios. Then the confirmation of God. Ok, vete, muéstrate. Es Go tiempo. and show yourself. Muéstrate. Se Go. cree de acuerdo a los teólogos It is believed, according to theologists, que pasaron 6 meses that 6 months went entre by cuando Dios le dice a Elías, muéstrate acá, when God says to Elijah, go and show yourself to Ahab, y esto de aquí. and this verse here. Elías empieza a orar. Elijah starts to pray. Y yo creo que Acab estaba tan arrepentido. I believe Ahab was so repentant Fíjese que dice que él subió, that he says he went up. no bajó. Not Antes down. estaba en el valle, Before he was in the valley, adorando ídolos, worshipping ¿ok? idols, Siguiendo a los Baales. following after Ahora está allá Baal. arriba. Now he's up there. La gente que amaba a Dios People that en loved esos God tiempos in those days. subía a las montañas, a los lugares altos, Would go to the high places, the mountains, ¿ok? Y ahí adoraba. and then they would Ahí worship hacía un altar. to do an altar. El altar había sido reparado. The altar had been repaired. ¿Se acuerdan lo que hizo Elías? Remember what Elijah did? El altar estaba destruido. The altar was ¿Sí destroyed. o no? ¿Se acuerda? Remember, ¿Qué es lo que hizo Elías? what did Elijah do? Dice que nuevamente reedificó el altar. He rebuilt the altar. El altar significa lugar de The encuentro. altar means a place of Por eso encounter. cuando nosotros decimos, venga al altar, That's why when we say come to the no altar, porque Dios no está allá, Not because God sino isn't porque there, usted da un paso de fe but y you give a viene, step of faith and come. avanza y dice, yo quiero Advance esto. and say, I want this. Entonces un paso de fe. It's a step of faith. Usted sale. You go Sale out la multitud y viene al Leave the altar a multitude encontrarse, and come and a find encontrarse yourself con la bendición de Dios. with the blessing of God. ¿Ok? No es que nosotros queramos sacarlo de allá para hacerlo pasar vergüenza. No, es We don't- porque sabemos We don't call you out to embarrass you, but because we know que el altar significa that the altar means lugar de a encuentro. place of encounter. Por eso se le llama altar a esto. That's why we call this the altar. Entonces, Therefore, Elías ya está terminando. Le dice, ve, dile a Acab que vaya a comer y a beber. so God says, tell Ahab to go and eat and drink. Otra vez no está hablando de vino fermentado. Once again, he's not speaking Está about hablando de fermented beber wine, agüita drinking water, y el jugo de uva que preparaban los judíos en ese tiempo. and grape juice that the Jews would prepare those Que era un days. proceso muy lindo, It was a beautiful que process, llevaría mucho tiempo explicarlo, a long time to explain it. pero cuando los judíos tenían fiesta lo que bebían ellos era vino dulce o jugo de uva, When the Jews had a feast, they would have grape que juice se conservaba a través de los meses that was conserved throughout months por un proceso que ellos hacían, through a process that they did, en las cuales ellos formaban unos paneles así del jugo de la uva, o sea, se congelaba, where they would si podemos usar esa palabra, use fragments or panels, y los metían en toneles y ahí los conservaban. and inside those buckets they would conserve Entonces cuando se the pegaban juice. la fiesta, So when they have the feast, ellos iban ahí, sacaban algunos paneles que era de eso y le ponían agua. they would Aún go and take those out and put water into it. le ponían 20-1, o sea, 20 si to sacaban 1. un panel de jugo, So they would grab one bucket of le juice ponían 20 veces lo que era el jugo en agua. and they would put 20 times the amount of juice of water. Y eso fue lo que, cuando en las bodas de Caná, eso es lo que había. That's what they did at the wedding of Canaan. Y la palabra vino, lamentablemente, en nuestro idioma es una sola. The word wine in our language is just one word, Y de wine. ahí se afirman muchos cristianitos And there many Christians grab onto para decir que Jesús bebió vino. to say that Jesus drank wine. Eso es imposible, It's impossible. porque en la boca de Jesucristo nunca entró ninguna cosa contaminada. Because no contaminated thing entered the mouth of Eso lo Jesus. dice la Biblia. That's what the Bible says. Y el vino fermentado está contaminado And the fermented wine is, or porque juice tiene is levadura y tiene otras cosas contaminated with yeast que and lo other things fermenta
that ferments it y lo contamina. and contaminates it. Y en la boca de nuestro Salvador jamás entró ninguna cosa contaminada. And in the mouth of our God, our Savior, no contaminated thing went in. Por si acaso, ¿por qué ha salido tanto esta palabra hoy día? ¿No será que alguno anda por ahí tratando de con la cervecita y con el alcoholcito y Dios le está hablando en esta mañana? I wonder why this word has been shared so much today about wine. Could it be that someone might like to be Tengamos drinking cuidado. out there? Be careful. Tengamos cuidado. Be careful. Entonces súbese. Y acá subió a comer y a beber. So Ahab went up to eat and drink, Subió, ¿ves? Subió. Y Elías subió a otro monte, al monte Carmelo. and Elijah went up to the top of Carmel. Y postrándose en tierra puso su rostro sobre la rodilla. Then he bowed down on the ground and put his face between his knees Y dijo a su criado, and said to his servant, sube ahora. "Go up now, O sea, todavía más arriba, even further higher, para tener mejor vista. to have a better view, Y mira hacia el mar. and look toward the sea." Y él subió y miró y dijo, So he went up and looked and said, no hay nada. "There is nothing." ¿No estás en un momento en tu vida en que no hay nada? Could there be a moment in your life where there is nothing? No hay nada. Nothing. No hay esperanza. There's no hope. Wow. Porque muchas veces hemos llegado a ese nivel, Because ¿verdad? many times we've reached that level, Hemos llegado a esa posición que no hay nada. that position where there is nothing. Yo les contaría mi historia de niño y a veces no había nada. I will tell you my life as a child, and there was nothing many times. Pero Dios está en control But God was in control. y al final había. At the end, there was always something. Y él le volvió a decir, And he said, vuélvete 7 veces. and 7 times he said, "Go again." Usted sabe que el número 7 simboliza lo perfecto y lo You know, completo de Dios. The number 7 means perfection of God. Así que Elías So Elijah dice 7 veces. said 7 times. A la 7ª vez Then it came to pass the 7th time dijo, yo veo una pequeña that nube he said, "There is a cloud como la palma de la as mano de un small hombre as a man's hand que sube rising del mar. out of the sea." Y Elías dijo, So he said, y lo que dijo, he ve said, "Go up, y di acá para el rey, say to Ahab, unce tu carro y prepare your chariot desciende, and go down para que la lluvia no te ataque. before the rain stops you." Y aconteció, And it happened. dice, que estando en esto, In the meantime, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y una gran lluvia. the sky became black with clouds and wind. There was a heavy rain. Note una cosa importante aquí, Remember something La important here. obediencia. Obedience. de todas las personas, Of all the people, de Elías, of Elijah, obedeciendo lo que Dios le dijo que dijera, obeying what God had told him to del do, criado, the haciendo servant, lo que Elías le dijo que dijera, doing what Elijah told him de to do, Acab, Ahab, obedeciendo lo que Elías le dijo que tenía que hacer, obeying what Elijah told him to do. ¿ok? Y eso es lo que Dios demanda de And nosotros. that's what God demands from us. Obediencia. Obedience. ¿Le ha dado a usted alguna vez Dios una palabra? Has God ever given you a word? ¿Ha sentido usted una vocecita ahí en su espíritu Have you felt a voice in your spirit que le dice, haz that esto? says, "Do this," Y usted lo hace and you do it, y Dios nos bendice and por God ello. blesses you for that? ¿Y cuántas veces hemos how many recibido una times palabra de Dios? Have we received the word of Una God, inclinación del Espíritu Santo en nuestro espíritu the Holy Spirit into our que nos spirit, dice, haz esto. that says, "Do Y this," nosotros decimos, es cosa mía. and we say, "Oh, that's just my own thinking. No creo que sea así. I don't believe it's so." Y lo dejamos pasar el tiempo And we allow time to go by, y después se nos va eso. and then we forget about it, Y perdemos la bendición. and we lose the blessing Porque Dios quiere bendecirnos. because God wants to bless us. Por eso es que nos da esta clase de palabras. That's why He gives us this type of word. Entonces la oración eficaz tiene 3 ingredientes por lo menos. So the effective prayer has at least 3 Que tenemos ingredients. que tener una palabra. We need to have a word. Eso no quiere decir que no vamos a orar, ¿ok? That doesn't mean that we're Estoy not going to hablando pray. de una oración específica que Dios la va a contestar. I'm talking about a specific prayer that you want God to answer Sin lugar a dudas. without a shadow of a Cuando doubt nosotros obedezcamos. when we obey. Elías tiene la promesa, la Elijah palabra. has the promise. Después obedece. Then obey. Le dice a Acab, Says to Ahab. o sea, Dios le dice que se God presente ante says Acab. to present Y himself to viene, a pesar Ahab. de todo el temor que había. And despite all the fear that he Porque had, déjeme decirle, because let me Elías tell you, Elijah era un hombre sujeto a pasiones, was a man subject to passions, temores, fears, igual que usted, igual just que like yo. you and I. Era un hombre normal. He was a normal man, nosotros. like us. ¡Wow! ¿No le da esa emoción, Doesn't that give hermano, you emotion, hermana, brother and sister? esperanza Hope de que Dios nos puede usar? that God can use us. Y entonces, Therefore, pero este hombre era un hombre, en primer lugar, justo. this man was a righteous man. Dice la first Biblia en of all. Santiago 5:16. In James 5:16, he says, La oración de un hombre con una naturaleza humana como uno de los creyentes normales de hoy día. the prayer of a man, a human man, just like any believer today. Santiago 5:17.
James 5:17. Y una oración ferviente de fe, And a fervent prayer of faith, como hemos visto aquí, like we have seen here, confiando en la palabra que Dios le había dado. trusting in the word that God had given him. Dios a todos nosotros nos habla God speaks to all of us a través de su palabra, through his word, a través de visiones, through a visions, través de sueños. through dreams. Cuando nosotros estamos en contacto con Dios, When we are in contact with God, okay, Dios nos puede sorprender, God can surprise us, pero depende de but nosotros it depends on us. hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Do what God tells us to do. Así que este hombre era sujeto a pasiones, So this man was tenía sus subject to problemas, passions. He had his problems. se enojaba, He got angry, como usted se enoja, yo también. just like you and I. ¿eh? Así que esta oración So this prayer, logró lo prometido por Dios. ¿Por qué? promise from God. Why? Porque el que recibió la promesa fue obediente y humilde Because when he received the promise, he was obedient para creerle a Dios and humble enough to believe in y God vivir una vida en una relación totalmente sometida a Él, and to live a life completely submitted to him, dando un testimonio fiel y verdadero giving a testimony that's true and faithful, de que su vida estaba totalmente that his life was completely rendida y surrendered sometida and a submitted Dios. to God. ¿Cómo estamos, hermanos, en esta tarde? How are we this afternoon? ¿Cuánto rendido estamos a Dios? How nosotros? surrendered are we to God? ¿Cuánto sometidos estamos How submitted are we y in obedeciendo su palabra? obeying his word? Pues, Elías, hermano, se desprendió totalmente del mundo. Elijah separated himself from the world. Estaba en el mundo, pero no era del He mundo. was in the world, but not of the world. Entonces hay una palabra extraordinaria So it's an extraordinary word que nos dice que that says to nosotros, us hermanos, that we, si nos constituimos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. if we call ourselves friends of this world, we become enemies of God. Terminamos con estos versículos. And we'll finish with these verses. Santiago 4:4. James chapter 4, verse 4. Quizá usted lo conoce de memoria You might know it off by heart, porque nos habla mucho. because it speaks to us. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Adulterers and adulteresses, do you not know that the friendship with the world is enmity with God? Cualquiera pues Whoever therefore que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. who wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. No está hablando a nosotros, He's speaking to us, no al mundo, not the world, a la iglesia. the church. Después dice en Primera de Juan, And then if you go to 1 John capítulo 2, chapter 2, versículos 15, me parece, sí, 15 al 17, verse 15 to 17, mira lo que dice, look what it says. tremendo. No améis al mundo, Do not love the world ni las cosas que están en el mundo. or the things in the world. Sirvámonos de ellas, Let's make use of it. seamos sabios, Let's be wise. ¿ok? No está diciendo que no estamos en el mundo y tenemos que tener cosas que son de este mundo. He's not saying that we can't have things of this world. Pero lo que está diciendo What he is saying, es que no tenemos que amar estas cosas. we shouldn't love these things. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Porque todo lo que hay en el mundo, For all that is in the world, los deseos de la carne, the lust of the flesh, los deseos de los the ojos lust of the eyes, y la vanagloria de la and vida, the pride of life no provienen del Padre, sino del mundo. is not of the Father, but is of this world. Y el mundo pasa, And the world is passing y sus away, deseos. and the lust of Pero el it. que hace la voluntad de Dios, But he who does the will of God dice, permanece abides para siempre. forever. ¿Cómo estamos? How are we? Una pregunta que usted y yo tenemos que hacernos internamente. A question you and I need to ask internally. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? How is my life before ¿Amo God? más el sistema de este Do I mundo love more the system of this o world amo más el sistema del Espíritu or more the Santo? system of the Holy Spirit? Cada uno de nosotros tiene que responderse honestamente. Every one of us have to answer honestly. Porque al último usted y yo vamos a dar cuenta personal de lo que Because- nosotros hacemos con nuestra vida. In the end, you and I will give an answer of what we're going to do with our life. Somos suficientemente adultos para saber lo que hacemos. We're sufficient adult enough to know what to do. Es más, si nosotros, hermanos, no obedecemos la palabra que sale de este púlpito, If we don't obey the word of God that comes from the pulpit, que es de Dios, which is of God, no pensemos don't think que alguna otra cosa nos va a cambiar. that anything else will change us. Porque es la obediencia y sometimiento a la palabra de Dios Because in our submission and obedience to the word of que nos God transforma y nos cambia is what y transforms nos us hace and a su changes gloria. us. Ok, que Dios les bendiga en esta So may tarde. God bless you this afternoon. ¿A dónde iremos? Dijo Pedro. Peter said, where shall I go? Solamente tú tienes palabras de vida. Only you have words of eternal life. Padre, en esta mañana Father, this morning, te damos gracias
We thank you porque tu palabra es verdad. because your word is truth. Y si lo obedecemos, And if we obey it, tú nos honrarás, you shall honor us. porque eres fiel, Because you are faithful. aunque nosotros muchas veces Although many times we somos infieles, are unfaithful, tú permaneces you fiel. remain faithful. Que tu palabra, That your word Señor, sea una bendición en nuestras vidas. would be a blessing for our Que la lives. apliquemos a That we nuestras vidas. apply it in our lives. Que no seamos oidores olvidadizos. That will not be forgetful Que nos hearers entre por aquí y nos salga por este that goes into lado. one ear and goes out the Sino que la other. pongamos en nuestro But espíritu we put it into our spirit y la pongamos en práctica. and we put it into practice. Para que veamos los So we resultados may see the results, innegables undeniable, que produce tu palabra that your word produces cuando es obedecido. when it is obeyed. Padre, bendice tu pueblo. Father, bless your people. Yo también los bendigo I como also pastor, bless them Señor. as the pastor. Que en esta semana que ha comenzado That this week that has started, vayamos de victoria en we'll go victoria, from victory to de victory, triunfo en from triunfo, triumph to triumph, mientras te obedecemos as we obey y you nos sometemos a and ti. submit to you. Te damos We gracias thank you porque sabemos because we know que tú honras that you honor a los que te those honran that honor you. y nosotros te honramos en And we esta honor mañana. you this Y afternoon. te damos la honra, We give you the honor, la gloria y la glory, and alabanza the praise, desde ahora y para now and siempre. forever. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Y la iglesia And the dice, church says, amén. Amen. Dale un aplauso grande. Give him a Jesús. a clap.